Bueno, hola de nuevo a todos y vamos a empezar ya la parte de contenido del Congreso con la mesa de inauguración que dedicamos a One Health y al reto urgente de implantar este enfoque de salud única de cara sobre todo de prevenir la aparición de nuevas enfermedades. Os cuento un poco la dinámica de la mesa. Vamos primero a hablar con Ana María Hernández. Ella está ahora mismo conectada por streaming porque está en Canadá. Vamos a empezar con ella para, pues sobre todo eso, porque está en conexión. No sé si se podrá quedar toda la mesa y queremos empezar con eso con ella. Una vez que terminemos de hablar con Ana, pasaremos al resto de los ponentes por si quieren hablar con ella o hacerle alguna pregunta. Y haremos lo mismo también con vosotros. Tenemos que limitar el número de preguntas, pero si hay 2 o 3 preguntas que queréis plantear cualquiera de vosotros, por supuesto, a la primera ponente y, por supuesto, al resto de ponentes, estamos abiertos a eso. Yo creo que va a ser más dinámico, más bonito, más entretenido y vamos a aprender todos. Una vez que terminemos con Ana, proyectaremos un vídeo de María Neira, que iba a venir, luego se iba a conectar y luego se dio cuenta que coincidía con la entrega de los premios Princesa de Asturias, justo a la misma hora, y entonces ella está en el jurado, por lo tanto no puede tampoco ni siquiera conectarse. Y nos ha mandado un vídeo, pero le hemos pedido que sea un vídeo de contenido, que para eso es un congreso de informadores de la salud, y vamos a hablar de todo el tema del impacto de contaminación del aire en la salud y de los nuevos valores que ha establecido la Organización Mundial de la Salud y hasta qué punto pueden prevenir. Mira, ya está Ana. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos por allá en España. Buen día desde acá de Montreal. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te presento a Ana María Hernández. Ella es la presidenta de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica, IPBES, que está creada pues, por los Estados y con una amplia relación con Naciones Unidas. IPBES nos hemos acercado, por supuesto, tiene una larga y sobre todo densa tradición en hacer informes de muchísimo contenido, pero es verdad que en esta pandemia, el año pasado, creo que fue en el mes de noviembre, emitieron un informe, que yo creo que ha sido el informe más profundamente elaborado, sobre la estrecha relación que hay entre la actividad humana y la aparición de las pandemias. Este informe lo realizaron 21 expertos. Y entonces, expertos, siempre que estamos hablando de la necesidad de un enfoque multidisciplinar, creo que este ha sido el ejemplo de enfoque multidisciplinar, porque había epidemiología, o sea, epidemiólogos, zoología, modelos matemáticos, veterinaria, salud pública, bueno, hasta 21 diferentes especialidades y expertos. Y las conclusiones, que es de lo que queremos preguntarle a Ana María, para mí no dejaron lugar a dudas, para toda la prensa no dejaron lugar a dudas de la necesidad de establecer este enfoque One Health. Creo que dieron un mensaje negativo. Negativo me refiero a lo serio de la situación actual, pero hay un final muy positivo de ese enfoque y es que todavía estamos a tiempo de cambiar lo que puede ser la entrada en una nueva era, en la era de pandemias. Así que nuestra primera pregunta, Ana, es que nos cuentes cuáles son las principales conclusiones de ese enfoque que fue tan densamente elaborado y que nos puso el foco bien claro en la necesidad de hacer un enfoque One Health de cara a la prevención de futuras pandemias. Bueno, muchas gracias. La primera pregunta que yo tengo, contrapregunta, es ¿cuánto tiempo tengo para resolver esa primera pregunta? Bueno, pues yo creo, ¿te parece 5 minutos para empezar a luego hacer un diálogo entre nosotros? Bueno, me parece, porque, bueno, ustedes ya conocen toda la situación de cómo emergen las pandemias, entonces pues no me voy a centrar en esas generalidades, pero sí quiero iniciar diciendo que debido a esas interacciones, a la forma de propagación de esas enfermedades zoonóticas que se dan a través de esa compleja interacción entre la vida silvestre y la domesticada de los ecosistemas y los seres humanos, es que se genera este vínculo esencial por el cual nosotros hacemos este reporte y que nos da las alarmas, donde decimos, mire, si continuamos con los motores de pérdida de biodiversidad, estos también son motores de evolución de pandemias y por lo tanto debemos trabajar cooperativamente entre todos. Pero ¿a qué es lo que nos llaman los expertos? Que es la primera pregunta. Digamos que el primer
punto esencial es que nos pongamos de acuerdo a nivel global. Un acuerdo que ojalá sea entre gobiernos sobre prevención de pandemias, pues sería claramente beneficioso para todos nosotros. Y ahí lo primero es decir, utilicemos la aproximación de una sola salud, del One Health, en todos los gobiernos nacionales para construir los procesos de prevención, de investigación y de control de los brotes de las pandemias en todos los sectores. Esto también incluye transversalizar el costo económico de las pandemias en todos los procesos de producción y consumo y en las políticas y en los presupuestos gubernamentales. No se puede prevenir sin tener presupuestada la prevención y obviamente hacer procesos de recuperación económica post-pandemia. Basados en esos procesos de recuperación a través de una sola salud, también se invita a hacer una educación en las comunidades, principalmente donde están los mayores focos de riesgo de emergencia o de surgimiento de las pandemias, y trabajar muy de la mano con las autoridades y con las comunidades en la reducción y en el control del comercio ilegal de especies silvestres que son portadores de posibles enfermedades zoonóticas, y también pues trabajar en procesos de salud en puestos de mercados, realización de vigilancia de enfermedades. Y el último llamado, digamos así grueso, que nos hacen los expertos es a que cerremos brechas de conocimiento que son importantísimas para poder generar los procesos de prevención, de control y de manejo de enfermedades. Y eso incluye obviamente el apoyo a la investigación científica desde esa aproximación de una sola salud, mejorar la comprensión de la relación y de interacción entre biodiversidad, ser humano y esta dinámica, cuáles son los principales comportamientos de riesgo, cuál es el conocimiento tradicional que nos puede ayudar a impulsar a resolución de problemas de salud, cuáles son los impactos, por ejemplo, de motores tan importantes como el cambio climático y cómo ayudar a resolverlos, y trabajar pues en la sensibilización sobre producción y consumo. Entonces, de todas formas hay muchos mensajes, pero más allá de todos estos elementos prácticos del día a día que debemos aprender a hacer, la evidencia nos llama a que hagamos lo que llamamos cambios transformativos. Cambios transformadores significan que necesitamos, basados en evidencia, aprender a dar un giro completo a lo que estamos haciendo, porque básicamente tenemos una mirada de actuar de forma reactiva, y lo que tenemos que hacer es de actuar de manera preventiva. Y lo importante es hacerlo entre todos los segmentos de la sociedad y basado en procesos de aproximación desde diferentes conocimientos. Entonces, pues después podemos seguir, digamos, profundizando en los contenidos, pero pues básicamente esos son los principales llamados que están haciendo los expertos en este taller fantástico que tuvimos en julio del año pasado. En el informe se habla del uso del suelo, de la intensificación de la agricultura, el comercio, la producción y el consumo insostenible como perturbadores de la naturaleza que provocan un aumento del contacto estrecho entre la vida silvestre, el ganado, los patógenos, los agentes infecciosos y las personas, y que todo eso va conduciendo a la pandemia. Por lo tanto, como estabas comentando, la necesidad de un acuerdo global. Ana, no lo hemos conseguido en la pandemia actual. ¿Realmente sois optimistas a que vamos a ser capaces de hacer una unión, hablando además de prevención de futuras pandemias? Yo soy cautelosa con el tema de ser optimista siempre.
A mí me encanta el optimismo, pero el tema de los motores directos de pérdida de biodiversidad, estamos hablando del cambio de uso de la tierra, estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de deforestación, de tráfico ilegal de especies, de contaminación, es decir, todos estos procesos que llamamos motores directos, hemos llamado a que se necesitan controlar para que podamos revertir todos los procesos de pérdida de biodiversidad, pero además todos los procesos de insostenibilidad que están llevando digamos, a que la humanidad esté al borde en este antropoceno. Sin embargo, no se han visto muchos avances. Claro, estamos, digamos, hasta ahora viendo los resultados de 10 años atrás de lo que nos mostraron las metas globales de biodiversidad, las metas Aichi del Convenio de Diversidad Biológica no se cumplieron. Ahora se van a programar otras metas para los próximos 10 años en el marco internacional, pero creo que hay problemas estructurales adentro de las personas, adentro de los países, en los territorios, que no permiten que esas motores se resuelvan. Si no se resuelven esos motores, que son, digamos, en general estamos hablando de motores directos, pero yo voy más a la sustancia, más a la raíz que subyace en todo esto, y son lo que llamamos motores indirectos. Si no resolvemos los problemas de pobreza, si no resolvemos los problemas de ilegalidad, si no resolvemos los problemas de educación, la gente va a continuar haciendo lo que hace porque es la manera como pueden sobrevivir. Entonces, es muy difícil decir que vamos a conseguir acabar con los motores de pérdida de biodiversidad, acabar con los motores que causan las pandemias, si realmente no estamos resolviendo los problemas principales que aquejan al ser humano en esos territorios. Los problemas de inequidad, de injusticia, son parte también de los problemas de salud y son parte de los problemas ambientales que debemos resolver. Termino con mi última pregunta antes de dar paso al resto. El informe concluye claramente que hemos entrado en una era de pandemias. Eso significa, como pasa con los eventos climáticos extremos, que van a aparecer cada vez con mayor frecuencia. Pero también tiene un mensaje positivo, y es que las mismas medidas que nos van a luchar, que nos van a ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y a luchar contra el cambio climático serán las mismas medidas que nos ayuden a prevenir la aparición de futuras pandemias. ¿Nos podrías dar una pequeña hoja de ruta, por lo menos, de por dónde empezar? Bueno, de hecho ya hay muchas acciones fantásticas en terreno que creo que aproximan todos los componentes, y eso lo discutíamos en una mesa sobre la década, estamos en la década de Naciones Unidas sobre la restauración. Y cuando hay un compromiso social de base junto con las autoridades, junto con los científicos, digamos, podemos trabajar conjuntamente en soluciones. Hay ejemplos de proyectos en territorio donde están abordando el problema de pérdida de biodiversidad, pero también están abordando el problema de contaminación con enfoques además productivos, sostenibles, y que están generando también procesos de educación. Y todo esto lo han hecho con profesionales de la salud, con profesionales tanto animal como humana, con profesionales de las ciencias naturales, con profesionales de las ciencias sociales. Entonces, creo yo que en territorio sí hay buenos ejemplos. Lo que nos está faltando acá son políticas claras a un nivel más ejecutivo, que podrían tomar como base lo que ya está sirviendo en territorio. Entonces, por ahí yo creo que se pueden tener buenos esquemas de sostenibilidad para darle la vuelta a esta era de pandemias. Pero pues, como ustedes saben, es decir, la vida microbiana existe junto con la vida silvestre desde en su evolución de millones de años, y
el desequilibrio los causamos en general los humanos, y somos los humanos los que captamos las enfermedades, y generalmente nuestro comportamiento es el que lleva a las pandemias. Entonces, pues básicamente lo que tenemos que hacer es un problema de una sola salud para todos, con mucha educación para todos nosotros, para sobrepasar esta era. Muchas gracias, Ana. Voy a dar paso ahora a los ponentes que tenemos en esta mesa también, por si alguno de ellos quiere hacerle alguna pregunta a Ana. Tenemos un micrófono que puedo pasar y lo único presentaros, porque creo que Ana nos está viendo, pero no sé si tiene el programa delante. No sé si alguno queréis hacer alguna pregunta. Si no hay preguntas, pasamos a los compañeros, y si no, despedimos a Ana. ¿Sí? ¿No? ¿Ninguno? Creo que tienes, y si no puedes venir, hay un micro me parece ahí, y si no puedes venir aquí también. ¿Sí? ¿Se nos oye? Sí, yo tenía una pregunta para Ana María. Soy Manuel Franco, soy profesor en la Universidad de Alcalá y en la Universidad de Johns Hopkins, soy epidemiólogo y no me dedicaba a la COVID, pero creo que no me ha quedado más remedio y además gratamente lo he hecho y ojalá lo haya podido hacer lo mejor posible, como me imagino que como todas y como todos. Creo que hay una parte fundamental de lo que has dicho, Ana María, que es el trabajo interdisciplinar, que esto creo que queda muy bien en los papeles y de hecho nos obliga muchas veces a poner ese buzzword, ¿no?, en nuestras aplicaciones, nuestros grants, pero que realmente es muy difícil. Y creo que es muy difícil por diferentes razones. Creo que es muy difícil porque no hablamos nunca, normalmente no hablamos el mismo lenguaje, no seguimos los mismos intereses, no tenemos ni siquiera las mismas estructuras o esperanzas, digamos, temporales. La temporalidad de un epidemiólogo pueden ser 10, 20, de 30 años, la de un ministro pueden ser 2 o 3, la de un alcalde pueden ser 2, y tenemos que ponernos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo trabajo en el mundo de la salud urbana y he tenido la suerte de desarrollar un proyecto de salud urbana en Madrid, que creo que tiene mucho que ver con este concepto de One Health y de interdisciplinaridad. Y a mí me ha costado mucho, me ha costado muchísimo, me ha parecido enormemente grato y interesante trabajar con geógrafos, con sociólogos, con administración, pero creo que esto se da solo cuando tenemos la obligación y cuando tenemos una financiación para poder hacerlo. Si no, no nos encontramos y creo que en ese camino debemos tener una obligación de encontrarnos, porque si no, lo veo muy complicado. Entonces, quería, digamos, preguntarte a ti o preguntar a los demás cómo veis ese trabajo interdisciplinar, que suena fantástico, pero me parece muy complejo. Bueno, muchas gracias, efectivamente, y para mí es fantástico poder decir que la IPBES, la plataforma que presido, es uno de esos ejemplos de construcción de esa transdisciplinaridad, de esa interdisciplinaridad, porque nosotros por obligación, digamos, por constitución, debemos trabajar con los diferentes sistemas de conocimiento asociados a la biodiversidad. Y eso incluye gente de diferentes vertientes, y no solamente de diferentes ramas de las ciencias naturales o las ciencias duras como las matemáticas o la física, sino también necesitamos gente que hable en lenguaje económico, las ciencias sociales, las ciencias políticas, pero también necesitamos el lenguaje de la ciudadanía a través de la ciencia ciudadana, necesitamos a las comunidades locales y a los pueblos indígenas, que son pues básicamente guardianes de los territorios y de la biodiversidad, con diferentes cosmovisiones. Entonces, la experiencia que tenemos, digamos, desde el 2012 ha sido acumulativa en cómo generar esos espacios de diálogo fundamentales. No ha sido fácil. Cada vez que ingresa un nuevo experto al sistema de la plataforma IPBES, se encuentra con que tiene que hablar con una cantidad de lenguajes y con una cantidad de sistemas que no entiende. Y generalmente desde las ciencias naturales especialmente, el foco es muy especializado. Entonces yo soy una persona especializada en hongos y de hongos, o sea, del reino de fungi no me salgo. Y entrar a hablar sobre por qué es eso importante en términos
conocimientos tradicionales o en términos de, no sé, cambio climático. Hay que entrar siempre a, digamos, a entender la dificultad, pero a generar el espacio para resolver a través del diálogo, y los resultados son fantásticos. A mí lo que más me llama la atención es que el diálogo después de la transdisciplinaridad, el resultado, el producto después de un diálogo interdisciplinar es una evidencia totalmente sólida para poder resolver mejor los problemas. Entonces, es un reto, claramente es un reto, pero se puede hacer sin plata, se puede hacer sin dinero. Lo que pasa es que sí se necesitan los espacios y hay que incentivar en las universidades, por ejemplo, el lenguaje transdisciplinar como un mecanismo de investigación y de acción. De acuerdo. ¿Alguien más tiene una pregunta o compañeros? Sí. Miguel Ángel, yo creo que un micrófono que se le pueda dar puede ser este, ¿no? Vale. Os presentáis primero, ¿vale? Para que sepan a quiénes sois. Sí, hola, soy Miguel Ángel Pérez Lucas y trabajo en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Estamos en un foro de comunicación y me gustaría preguntarle cómo observa el papel de los medios de comunicación a la hora de transmitir este mensaje tan complejo ante esta realidad aún más compleja todavía. Si ha observado casos de éxito o ha observado casos dignos de crítica, de qué manera podemos los profesionales de la comunicación a contribuir a concienciar a la población general y qué papel nos otorga. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta clave porque parte de la educación y de la conciencia de todos los niveles de la población está, digamos, liderada por cómo se comunica y los medios de comunicación, tanto hablados como escritos, son medios que tienen unas audiencias que nosotros desde la ciencia o desde la academia o desde los gobiernos jamás tendremos. Entonces, creo que el periodismo científico, que es una vertiente que me encanta, está haciendo una labor fantástica de investigación y de ubicar cuáles son los mejores lenguajes para llevar a diferentes segmentos de la población. Obviamente uno es un mensaje general que se puede presentar en un periódico de amplia circulación con informes muy globales, con mensajes claves como por ejemplo 1 millón de especies están en peligro de extinción. Ok, pero ¿qué hay detrás de eso? Dependiendo de cada segmento de la población al que se quiere dirigir, los medios de comunicación se vuelven cada vez más fundamentales en el proceso de apoyar mensajes de construcción conjunta, de construcción colectiva de problemas sociales. Ahora, yo sí quiero criticar algo, y es que, y yo soy hija de periodista, perdón, nieta de periodista, así que tengo el periodismo un poco metido en la sangre. Cuando en el periodismo se habla de ser neutral, a veces esa neutralidad lleva a que se tomen decisiones por parte de la población que podrían no ser óptimas. Lo digo en el caso, por ejemplo, y puede ser supremamente controversial lo que voy a decir, pero en el caso del COVID hemos visto que la información sobre el proceso de vacunación, que es tan importante, ha sido dado en muchos casos tan ligero que ha incentivado a que mucha gente, de hecho, tome la decisión de no vacunarse porque no lo ve como un proceso importante. Y yo sé que el proceso de vacunación tiene discusiones éticas, tiene discusiones morales, tiene discusiones filosofales, además de las discusiones pues médicas que son tan importantes.
pero es importante saber transmitir los efectos de qué es lo que pasa si no se hacen las cosas y si no nos metemos todos a trabajar conjuntamente para solucionar una problemática que está alterando profundamente las raíces sociales, que es en este caso el COVID. Entonces, bueno, los medios de comunicación son básicos y son importantísimos en este proceso. Muchas gracias, Ana. Tengo que comentarte una cosa porque estamos en un congreso de periodismo de salud en un país donde el 88% de la población diana ya tiene la pauta completa de vacunación. España está siendo un ejemplo en vacunación. Se está haciendo los análisis de por qué, fundamentalmente por la población que se ha de vacunarse, porque hay una confianza grandísima con el Sistema Nacional de Salud y porque yo creo, y aquí estamos de acuerdo, en que hemos hecho una buena información los periodistas para dar la confianza sobre las vacunas. Quiero decir que es importantísimo ese mensaje, pero sí que quería matizarte que yo creo que España en ese sentido está siendo uno de los países excepcionales en confianza en la vacunación y las cifras lo demuestran. No sé si pues mis felicitaciones, eso es fantástico. Pero bueno, ¿alguna pregunta más o despedimos a...? ¿Qué? Fenomenal. Hola, buenas tardes. Felipe Colón, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. ¿Sí me escuchas? Sí. Perfecto. Me ha gustado mucho tu comentario de ser cauteloso con respecto a que estamos viviendo en una época de pandemias y que la realidad es que salir de ella a lo mejor debe tomarse con mucho cuidado. Yo creo que uno de los puntos principales que no nos permite ser tan optimistas es la visible falta de voluntad política que existe a nivel mundial y la gran cantidad de estrategias de austeridad que han impactado de manera directa a los diferentes sistemas de salud a nivel mundial. ¿Tienes alguna recomendación para nosotros como académicos y para el resto de los asistentes como informadores de salud con respecto a qué podría hacerse desde nuestras diferentes instituciones para poder incentivar que haya una mayor voluntad política en particular sobre los sistemas de salud? Bueno, no conozco muy bien el sistema de salud, hay que partir de eso. Yo soy una usuaria del sistema de salud, pero no, no mucho más. Y básicamente el problema de voluntad política creo que es un problema de prioridades y también de cómo se han visto las situaciones, porque como lo decía yo y como lo presenta también el reporte, el tema de las enfermedades emergentes es un tema que se maneja de manera reactiva, es decir, aparece la enfermedad y la política tiene que correr a ver cómo lo maneja, de dónde saca la plata para contrarrestar la investigación, para hacer la vacuna, se terminó la emergencia y vuelven las cosas a su ritmo normal. Y esa política es la que debe cambiar. Si nosotros trabajamos con los políticos y basados en esta experiencia tan dolorosa para muchos de nosotros que ha sido el COVID-19 y las otras pandemias pues que han pasado y las que están por venir, si nosotros tenemos el enfoque de prevención, si hablamos en términos de económicos, si hablamos en términos de impacto social, de impacto laboral, de todo esto ante los tomadores de decisiones, ellos actualmente tienen un grado de concientización que antes no tenían y tienen un grado de capacidad de tomar decisiones para prevenir a mediano plazo. Lastimosamente, como ya lo mencionaban antes, los
términos de gobierno, de un político, pues no son iguales a lo que pueden ser los términos de aparición de una enfermedad o de un proceso de pérdida de biodiversidad, pero de todas maneras el proceso del acervo en el conocimiento que hay en este momento en la toma de decisiones es grande, porque hay un dolor fundamental en los, no solamente en la sociedad, sino en la economía. Y eso hace que podamos, de hecho, trabajar más, pero trabajar con un lenguaje que sea adecuado al tomador de decisión. Desde la academia nosotros permanentemente cometemos el error de hablar desde nuestro lenguaje muy encumbrado a nivel científico, pero no somos capaces de transmitir cuáles son las soluciones prácticas en términos de política pública que podrían resolver cierto tipo de situaciones. Y creo que para eso es bueno sentarse con ellos y generar los procesos de política pública conjuntamente. Es una invitación a trabajo y la interdisciplinariedad consiste también en trabajar con el tomador de decisión de la mano en estos temas. Pues muchísimas gracias, Ana. Bueno, estaremos muy atentos a próximos informes de IPBES y muchísimas gracias por habernos atendido desde tan lejos como es Canadá, pero desde tan cerca en nuestro propósito común de implantar un enfoque One Health. Un abrazo muy fuerte desde España. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por haberme invitado a este segmento de la ANSI. Les deseo la mejor de las suertes y sobre todo que tengan propuestas concretas para trabajar en el futuro y en el actual prevenir de las pandemias. Vale. Gracias. En eso estamos. Gracias. Un abrazo. Bueno, vamos a pasar ahora al vídeo que nos envía María Neira, en el que le hemos pedido que nos hable pues, de los nuevos valores de contaminación que está pidiendo la Organización Mundial de la Salud para que se reajusten dentro de todos los países para bajar la cantidad de, para prevenir la cantidad de muertes prematuras que se están provocando año tras año por culpa de la exposición al aire contaminado. Buenas tardes desde Oviedo, en este caso. Buenas tardes Córdoba, buenas tardes participantes, organizadores. Primero de todo, mil gracias por la invitación. La verdad es que me encantaría estar ahí, lo sabéis los periodistas que estáis presentes hoy, porque sabéis cuánto considero importantísima la comunicación y sobre todo la comunicación científica cuando se trabaja en salud pública. Así que cuento muchísimo con vosotros y sé lo importante que hubiera sido y lo bonito que hubiera sido estar en Córdoba. Pero bueno, estoy en Oviedo, que tampoco está mal, y la coincidencia ha querido que bueno, la ceremonia de los premios Príncipe de Asturias sea exactamente, Princesa de Asturias, perdón, sea exactamente a la misma hora que el Congreso. Me gustaría compartir con vosotros un informe que, pues a lo mejor muchos de vosotros ya habéis visto, pero tiene una trascendencia fundamental y creo que os va a tocar comunicar mucho sobre ello, no solo los grandes titulares y, en fin, cómo está avanzando la cuestión de la calidad del aire, sino qué va a pasar a partir de ahora, cómo los países, los gobiernos, las regiones, las ciudades, los alcaldes van a tener que avanzar en alcanzar estas nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre calidad del aire. Un apunte antes de nada. En un par de semanas nos vamos todos de la OMS, vamos a ir un grupo importante intentando hacer un esfuerzo muy grande de llevar a Glasgow, a la COP26, el argumento salud para más acción en cambio climático, por una razón fundamental. El cambio climático está afectando la salud de una forma importantísima y creo que lo sabéis, los pilares de la salud están de alguna manera desestabilizados y eso, pues, si tocas el acceso al agua, a la alimentación y a la calidad del aire que respiramos, pues, ¿qué más? ¿No? Si se destruyen esos tres pilares, estamos a riesgo. Pero llevamos ese argumento salud diciendo que si se combate el cambio climático, uno de los beneficios más importantes que vamos a tener es precisamente la reducción de la contaminación del aire y con eso una posible reducción de esos 7 millones de muertes prematuras que causa la contaminación del aire en el mundo en este momento. Por eso estas nuevas líneas guías, estas nuevas normas de calidad del aire que sacamos desde la OMS son tan fundamentales.
Primero, nos concentramos en 6 contaminantes fundamentales. Son las PM2.5, las PM10, el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de sulfuro y, ¿qué me falta? El CO. Con esos 6 contaminantes son los valores van a ser los niveles recomendados ahora para proteger la salud se han reducido de forma sustancial, con lo cual es cierto que va a ser mucho más difícil para los gobiernos ahora llegar a esos niveles recomendados. Si ya antes no llegaban, el 90% de la población, como sabéis, está respirando un aire que no cumple esos niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud para protegernos de esas enfermedades ligadas a esa exposición a la contaminación del aire. Así que con esos nuevos valores queremos que se acelere todavía mucho más. Tenemos cada vez más evidencia científica de que incluso a niveles tan bajos como estos propuestos ahora, todavía hay un impacto negativo en la salud, en enfermedades cardiovasculares y respiratorias, debido a esa contaminación de ese aire tóxico que respiramos todos los días. ¿Y por qué empezaba con lo del cambio climático? Bueno, porque de alguna manera para nosotros la agenda no es cambio climático, es cambio climático y contaminación. Las dos van fundamentalmente ligadas, porque las causas fundamentales del cambio climático tienen que ver con esa combustión, con ese quemar esos combustibles fósiles, y en un 75% se sobrepone con lo que son las causas de contaminación del aire. Así que para nosotros es prácticamente una agenda de salud pública pura y dura la que se va a discutir en la COP, y que espero, la COP26, y que esperamos que eso represente una oportunidad enorme para apoyar esas medidas que tienen que tomar los gobiernos ahora de forma decisiva para luchar contra el cambio climático, y que eso genere unos beneficios para la salud fundamentales, sobre todo que van a venir de un aire más limpio, mejores dietas más nutritivas y que combatan esa malnutrición, y también de medidas relacionadas con el transporte y la movilidad, que van a permitirnos mayor actividad física y menos vida sedentaria, con todas las enfermedades ligadas a eso. Mucho que ganar, muchísimo, en términos de salud, en términos de economía, en términos sociales, en términos de sostenibilidad, pero mucho que perder también si no se toman esas decisiones fundamentales en la COP26. Así que vuestro papel como comunicadores, como, en fin, asegurarnos de que esas recomendaciones de las líneas guías de calidad del aire puedan ser un objetivo real, y que todo el mundo, sobre todo los ciudadanos, que pongan presión en nuestros tomadores de decisiones y políticos y gobiernos para que se acelere esa transición energética tan necesaria, que dejemos de contaminar y que dejemos de respirar fundamentalmente un aire que, en fin, que nos está matando, en lugar de proteger nuestra salud y nuestro bienestar. Muchas gracias a todos. Bueno, pues aquí queda el vídeo de María Neira. Yo, si estuviera aquí María Neira, me encantaría hacerle una pregunta que, si queréis, luego la discutimos en la fase de preguntas finales, y es cuándo vamos a unir también al aire contaminado el problema del aire de interior, que también yo creo que la COVID, la pandemia, nos ha recordado que tenemos también un problema muy serio de calidad del aire en el espacio de interior, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para la discusión final. Vamos ahora con Felipe Colón. Él es, como haya comentado, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Muchísimas gracias por venir desde Londres a estar con nosotros en el Congreso. A mí me llamó mucho la atención un artículo que publicaste en Lancet Planetary Health, hablando de la proyección del riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos en 2 escenarios, ¿no? Ponías el escenario de un planeta cada vez más cálido y también un planeta cada vez más poblado. Y realmente tus conclusiones eran, pues la verdad, que muy impactantes. Si nos quieres comentar cuáles han sido las principales conclusiones. Bueno, el estudio se llevó a cabo por diferentes grupos de investigación. Lo que hicimos fue utilizar modelos matemáticos y modelos estadísticos para proyectar diferentes escenarios de cambio climático, bueno, más bien diferentes escenarios de efectos en la salud a través del cambio climático. Entonces lo que hicimos fue proyectar qué podría pasar con la malaria y con el dengue
si las temperaturas cambiaran como está previsto por los diferentes modelos climáticos. Los resultados fueron, la verdad, alarmantes, porque lo que hemos encontrado es que dos factores principales serían modificados desde el punto de vista de nuestra investigación. Uno es la longitud de la estacionalidad o de los meses de transmisión de las enfermedades, y la otra es la población de riesgo. Hemos encontrado que en las zonas altas de algunos continentes como el africano y América Latina, el número de meses de transmisión aumentaría en las zonas altas, que es donde generalmente la gente no esperaría encontrar malaria porque las temperaturas son demasiado bajas. Habría un aumento en el número de meses de transmisión. Y eso comienza ya a verse en algunos países como en Kenia y en Etiopía, en las zonas altas, comienzan ya a haber casos de malaria. Y bueno, lo que nosotros proyectamos es que el número de meses de transmisión aumentaría en 1.6 meses más de lo que ya existe actualmente. En el caso del dengue, encontramos que en las zonas bajas, en las zonas con una altitud menor a los 500 metros, el número de meses de transmisión aumentaría hasta por 4 meses más. O sea, 4 meses más de lo que ya existe. O sea, si hoy en día esas zonas tuvieran 6 meses de transmisión, a lo mejor en el año 2070 el número de meses de transmisión sería 10 meses más. Entonces encontramos que el número de meses de transmisión aumentaría. Y por otra parte comenzamos a ver que la población de riesgo aumentaría. Y las cifras que encontramos también son alarmantes, porque hoy en día estimamos que haya alrededor de 4,3 billones de personas expuestos a por lo menos una enfermedad transmitida por vectores. Nuestras estimaciones sugieren que alrededor de 3,6 en promedio billones de personas adicionales, o sea, en total alrededor de 8 billones de personas estarían en riesgo de sufrir o malaria o dengue. Dependiendo del tipo de escenario, esa cifra podría llegar a lo mejor hasta el 4,7 billones de personas adicionales. O sea, las cifras son alarmantes. Eso quiere decir, no quiere decir que vaya a haber 4,7 billones de casos. Eso quiere decir que en las zonas donde las condiciones climáticas son favorables para la enfermedad, existe una población de alrededor de 8 billones de personas. O sea, las áreas donde la transmisión pudiera comenzar a ser favorable sería de alrededor de 8 billones, perdón, la población sería de 8 billones de personas. Encontramos también que áreas donde normalmente no se encuentra la enfermedad, como por ejemplo, establecida la enfermedad, como las zonas del continente europeo o las zonas de la costa este de Estados Unidos, comenzarían a convertirse o podrían convertirse en zonas endémicas. Y en esas zonas hay un problema importante, y es que no existe la inmunidad en la población para poder contrarrestar los efectos de este tipo de enfermedades. La malaria, por ejemplo, generalmente mata o afecta de manera importante a los niños, pero eso es porque los adultos ya han pasado por la enfermedad y entonces van adquiriendo inmunidad. Si las enfermedades de este tipo comienzan a progresar hacia áreas donde la gente no tiene inmunidad, los efectos pueden llegar a ser verdaderamente catastróficos. Y yo creo que una de las lecciones que nos ha dejado el COVID-19 es que aún en los países desarrollados, los sistemas de salud son verdaderamente frágiles. Y entonces, si comenzamos a ver que este tipo de enfermedades, que no son del todo desconocidas, Europa tenía casos de malaria todavía en los años 40, en los años 70, entonces son enfermedades que podrían regresar en diferentes condiciones, pero que podrían volver a instalarse aquí. O sea, que si no mitigamos los efectos del cambio climático, países como España, que fueron países endémicos de malaria en su día, podrían volver a enfrentarse a malaria, y países que no han padecido dengue o que no han tenido todavía la llegada del dengue, podrían enfrentarse a este virus. Podría ser el caso, sí. Claro, no en las mismas condiciones que antes, porque hoy en día no existen las condiciones ambientales para que la malaria se establezca de la misma manera en la que existía, pero existen ciertas condiciones medioambientales que podrían favorecerse, que podrían favorecer su establecimiento. Y sí,
en zonas donde no había dengue podríamos comenzar a ver casos de dengue. Ha habido casos de dengue ya autóctonos en Europa, en algunos países como Francia, como Croacia, y vaya, si en algún momento se combinara una fragilidad o una sobrecarga de los sistemas de salud, podría darse el caso de que hubiera un brote severo de enfermedad. Eso sucedió en el 2012 o del 2013 en Japón, por ejemplo, donde tuvieron un brote importante de casos de dengue. O sea, el tener un sistema de salud robusto no necesariamente exime a los diferentes países de padecer este tipo de enfermedades. ¿Queréis hacer alguna pregunta o entre los compañeros? ¿Alguna pregunta, Felipe? Ahora, si no avanzamos y luego pasamos a una pregunta final. Fenomenal. Pues pasamos a hablar ahora con Elisa. Yo conocí a Elisa, me imagino que muchos la conocéis a través de Twitter, porque se convirtió en la voz bueno, yo te sigo sobre todo para ver lo que está pasando por dos temas fundamentales. Uno, por algún motivo que todavía no sé, hablamos poquísimo de los brotes que está habiendo de SARS-CoV-2 en las granjas de bisones, muy especialmente en España, donde prácticamente, ahora no lo contará ella, en la mayoría de las comunidades autónomas donde hay granjas de bisones hay brotes de SARS-CoV-2, sabiendo el problema tan serio y el peligro que supone los bisones infectados, ¿no? Pues para el animal menos, yo creo, y bueno, como posible reservorio se lo va a explicar ella más que nadie. Pero también cuando vemos el ojo, cuando estás echando el ojo a los problemas de gripe aviar, de hecho se esperaba que la pandemia fuera provocada por un virus de gripe aviar y no estamos exentos de ese riesgo, ¿no? Y tú también nos estás informando, y yo vi las últimas horas, ¿no?, el caso que ha notificado ya China de H5N6, que ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho corriendo que se utilicen todos los medios necesarios para que eso no se convierta en un brote. Estamos hablando de un virus, llevamos 49 casos notificados, yo digo, siempre tú sabes lo que hay, 49 casos notificados desde 2014, pero que me parece que es como un tercio de esos casos se han producido en los últimos 3 meses. ¿Qué está pasando? Cuéntanos un poco. Bueno, pues lo primero de todo, buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí y de que hayáis tenido... Perdóname que no te he presentado, te he presentado por Twitter, perdóname. Bueno. Ella es experta en virología veterinaria, One Health, del CISA, del Centro de Investigación Sanitaria y Animal del CSIC. Eso es. Sí, efectivamente soy veterinaria y trabajo en el Centro de Investigación en Sanidad Animal, que está en Madrid, que es un centro de alta seguridad de nivel 3, es el más grande que hay en España. Y bueno, pues por suerte o por desgracia, ahora con toda la pandemia, pues bueno, llevamos muchísimos años trabajando allí, pero bueno, se nos ha conocido un poco más, aparte de por nuestro trabajo con zoonosis, pues también por el trabajo que hemos estado haciendo, colaborando con el Ayuntamiento de Madrid, haciendo muchas PCRs para el personal esencial del Ayuntamiento de Madrid durante los peores meses del principio de la pandemia, y luego también por eso, porque todos los grupos de investigación que han estado probando las vacunas, el grupo de Juanes y toda esta gente, claro, necesitan un laboratorio P3 donde probar con ratones todos sus modelos vacunales, y bueno, pues han estado haciendo allí el trabajo. Así que bueno, estamos súper contentos de que un centro de sanidad animal, pues bueno, se le reconozca las infraestructuras, el conocimiento del personal y esté siendo útil realmente para la sociedad de muchas maneras. Y lo que decía, que estoy muy contenta de estar aquí porque bueno, hay una representación importante de sanidad animal que bueno, vamos peleando toda la pandemia para que se nos escuche, se nos haga caso, y bueno, está muy bien ver que poquito a poco el concepto One Health va calando, porque es cierto que igual en el ámbito médico o así es una cosa como muy novedosa, pero no, en el ámbito de sanidad animal el concepto One Health lo llevamos manejando casi hace 15 años. Entonces, bueno, como nosotros lo tenemos siempre en mente, y de hecho el lema de la veterinaria pues es la salud del ganado es la salud del pueblo. O sea, nosotros cuidamos del bienestar y la salud de los animales, pero siempre pensando en la salud de la población, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, no sé si hablamos un poco de gripe, entonces, primero, o lo de los bisones. Cualquiera de los dos temas. Muchos frentes abiertos. Sí, es verdad, te abrí dos frentes y bien difíciles, pero bueno. Sí, bueno, pues lo de la gripe, bueno, pues efectivamente todo el mundo estábamos pensando que la siguiente enfermedad X que iba a causar una posible pandemia, pues si hubiéramos apostado, yo creo que muchísima gente que trabajamos en este ámbito hubiéramos apostado por un virus de la gripe. Y sorprendentemente pues fue un coronavirus, pero eso no quiere decir que la amenaza de los virus de la gripe siga ahí, ¿no? Y de hecho, pues como decías, digamos, tuvimos el primer susto grande con el H5N1
pero después, desde entonces, desde principios de los 2000, estamos teniendo cada vez más frecuentemente brotes y epidemias de gripe aviar. Y algunos de esos casos, o sea, el impacto en la industria avícola es enorme, económico y sanitario es gigantesco. Yo creo que es una de las enfermedades con mayor impacto económico que tenemos. En el mundo de salud animal lo conocemos muy bien y lo seguimos de cerca, pero es que después hay unos cuantos subtipos que pueden ser zoonóticos, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Entonces, ahora, en esta última temporada, 2020-2021, lo que ha habido en Europa pues ha sido una de las epidemias más grandes de gripe aviar que hemos tenido nunca. Y está causada principalmente por el H5N8, pero ha habido también otros subtipos, ¿no? Ha habido bastante diversidad genética. Y entonces ha tenido un impacto enorme en la industria avícola, porque ha habido millones de aves que ha habido que sacrificar, bien porque han muerto por la enfermedad o por las medidas de contención que se han ido ir tomando. Y luego una cosa también bastante curiosa de este subtipo es que también ha afectado muchísimo a las aves silvestres, porque normalmente las aves silvestres son el reservorio natural, pero no tienen síntomas clínicos, ellas van excretando el virus, pero están bien. Pero en este caso sí que ha habido muchísimos casos, sobre todo en el norte de Europa, de muchísimas aves silvestres que han aparecido muertas. Entonces, bueno, digamos que el impacto animal ha sido tanto en el doméstico como en silvestre. Y efectivamente, pues hemos tenido algunos casos esporádicos de transmisión a humanos. Eso con el H5N8. Ahora, últimamente, tenemos también el H5N6, del que me hablabas ahora, que sí está un poco más preocupante porque ha habido una acumulación de casos en los últimos meses, el último año. Lo único por ahora es que se considera que el riesgo para la población general es muy bajo y para la población que se dedica a trabajos de riesgo en contacto estrecho con aves lo consideran bajo todavía. Digamos que todos los casos que ha habido hasta ahora que se conozcan en China han sido por contacto estrecho con aves enfermas o muertas, o sea, o mercados o mataderos o que criaban aves. Hasta ahora no se ha demostrado en ningún caso que haya habido transmisión entre humanos, que eso sería lo grave, claro. Pero bueno, digamos que también tuvimos el año pasado otro susto con el H10N3, que también no se había transmitido nunca y apareció en los primeros casos. Entonces son llamadas de atención continuas con estos virus que tienen una enorme diversidad genética, que si hablamos de las mutaciones del SARS-CoV-2, pues claro, al lado de gripe no tiene nada que hacer. Eso sí que es variabilidad, tanto por reordenamientos como recombinaciones. Entonces, bueno, yo creo que es un virus que tenemos que estar muy atentos para el futuro, porque mis apuestas siguen siendo para la gripe el próximo susto grande. Y bueno, pues ahí queda de manifiesto otra vez que sin el trabajo de sanidad animal será imposible controlar esto. Necesitamos saber qué subtipos están circulando en fauna silvestre, qué subtipos llegan a las granjas y solo de esta forma podemos hacer saltar las alarmas para la medicina humana. Entonces, bueno, creo que es un muy buen ejemplo de One Health y, de hecho, yo creo que el concepto One Health empezó a desarrollarse mucho por la gran epidemia del H5N1, que fue cuando, por eso digo que llevamos como 15 años hablando de esto, porque 2005-2006 empezó a ver que para controlar la gripe aviar y gripe aviar zoonótica o trabajábamos juntos o era imposible. La enfermedad X de la Organización Mundial de la Salud sigue estando. Sí, sí. Cuando ves los riesgos por enfermedad X no ha cambiado por la pandemia y efectivamente ese riesgo sigue existiendo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ves tú? Yo estaba pidiendo antes a Ana una hoja de ruta. ¿Cuál sería tu hoja de ruta para evitar futuras pandemias con estos virus, por ejemplo, de gripe aviar, con cualquiera de ellos? Es difícil, ¿no? Obviamente son problemas muy complejos y no, a un problema complejo no puedes buscar una solución muy sencilla. Pero yo creo que creo que tenemos que aprovechar un poco el tirón realmente de COVID-19, que ha sido un susto tremendo, y en el lado, por lo menos, de sanidad animal y de One Health, creo que mucha gente ha empezado a oír la palabra zoonosis, a entender qué era, cuál es el origen y qué impacto tiene eso. Entonces, empieza a ser como muy evidente que podemos invertir muchísimos recursos en controlar una determinada enfermedad en la población humana, que es evidente, pero si no tenemos controlado y ni vigilado el origen de esos virus, pues no podemos ir a ningún sitio. Entonces, yo creo que realmente el One Health es verdad que es una cosa como que hablamos mucho de ella, pero es que realmente tenemos... O sea, el momento es ahora de ponerlo en práctica de verdad. Yo creo que ha habido avances importantes. En estos 2 últimos años yo he notado un cambio, pero aún así creo que en España estamos bastante lejos de aplicarlo de verdad. Y bueno, es un reto grande porque supone pues dejar de pensar en tus compartimentos aislados y poner puentes, y eso nunca es muy fácil. Y hay que tener
o sea, no hacerlo por hacer y por lo de las becas y pedir que One Health, sino realmente estar convencido de los beneficios que tiene eso y convencer a la sociedad y a los políticos de los beneficios no solo sanitarios, sino ponerles ejemplos económicos. Es que de lo que se van a ahorrar si eso realmente funciona. Aquí podríamos tener ejemplos prácticos, por ejemplo, con el West Nile, evidentísimos, y con Crimea-Congo, que va a ser el siguiente, pues igual. O sea, es que tenemos en los animales y en la vigilancia sanitaria veterinaria una herramienta estupenda para estar en preaviso. Es que el control de si surge ya después la pandemia o se extiende la epidemia es que va a ser gigantesco comparado con lo que puede costarnos el gasto en prevención a través de la vigilancia veterinaria. Por ejemplo, con el caso del West Nile, del virus del oeste del Nilo, es que es clarísimo que los primeros casos se pueden detectar en mosquitos, haciendo una vigilancia de mosquitos, después empiezan a detectarse en las aves, luego los caballos, y solo después vemos que llega a las poblaciones humanas. Lo que pasa que muchas veces pues, se detecta el caso en Sevilla porque no se ha hecho bien todo lo anterior. Pero si se hace bien, y tenemos ejemplos cercanos también de otros países que hacen una vigilancia entomológica y en aves muy estricta, han conseguido detectarlo, pues eso, 1 mes, 3 semanas antes de que llegue a los humanos. Entonces ya están todos los médicos avisados y se activa pues una serie de protocolos de control vectorial, etcétera, que son fundamentales. Entonces yo sé que lo veo clarísimo que trabajar conjuntamente va a ser la forma. Lo que pasa que sí que es verdad que cuesta crear los espacios, no sé, cuesta un poco, no sé, a nivel universitario quizás también hay que, lo que decía, de favorecer, pues eso, por ejemplo en Estados Unidos hay muchas veces que hay clases comunes de médicos veterinarios, de humana, biólogos, están como mucho más acostumbrados a trabajar y ahora aquí todavía está muy separado. Es verdad que cada vez hay más asignaturas del tema One Health y colaboración multidisciplinar, pero creo que sí que tenemos que empezar por ahí, por formar a las nuevas generaciones y dar ejemplos reales a la sociedad de los beneficios que tendría esta aproximación. Muy bien, pues nos quedamos también con ese mensaje que es también una llamada de atención a los propios profesionales, ¿no? Para que empiecen a trabajar y a colaborar juntos. Nos vamos a hablar a 100% a salud humana con Manuel Franco, investigador de epidemiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá y en la Universidad también Johns Hopkins. Me gusta mucho tu planteamiento de One Health y salud urbana y también de alimentación y sostenibilidad. ¿Cómo podemos aplicar One Health a la salud urbana? Bueno, pues muchísimas gracias, Graciela, por la invitación y por la pregunta. Y ahora voy. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras, porque creo fielmente en la comunicación. Soy seguidor y os leo a muchas de vosotras y muchos de vosotros, y además creo que el papel que os ha tocado llevar no ha sido nada fácil y que nos hemos beneficiado mucho de eso, y yo personalmente, porque he aprendido muchísimo leyendo a muchos de vosotros y de vosotras, y en ese sentido os estoy muy, muy agradecido. Me ha encantado que grandes premios de periodismo se le han dado a gente que ha trabajado sobre el COVID. Seguro que muchos de esos son los que del 70% que ha acabado estresado, deprimido, desesperado por la situación, trabajando 14 horas al día y mal durmiendo. En el caso de Estados Unidos, que yo leo mucho porque sigo trabajando con ellos, me parece que hay un caso que es al que le han dado el Pulitzer, a Ed Yong, que ha sido una maravilla leer a este hombre, ¿no? Y creo que está no solo muy bien merecido, sino que además, repito, hemos aprendido mucho. En el caso de España, el artículo que hizo Javi Salas con Mariano Zafra, que le dieron el Ortega Gasset, creo que es una maravilla y es un ejemplo de interdisciplinaridad también, ¿no? Porque lo que nos está contando es gráficamente y muy rápidamente cómo se contagia o nos contagiamos en un lugar cerrado, ¿no? en el peor momento de la pandemia. Así que enhorabuena, muchas gracias, y gracias a Graciela por invitarme, porque creo mucho en lo que hacéis. Bueno, la salud urbana, como decía un poco antes, creo que es el paradigma de la interdisciplinaridad, porque si queremos entender algo tan complejo como las ciudades, me da igual que sea Córdoba, que Sevilla, Madrid, Kuala Lumpur o Nueva York o México, está claro que no lo podemos hacer ni desde un hospital, ni desde atención primaria, ni desde la sociología, ni desde la política, ni desde la economía, sino que nos vamos a tener que sentar todos juntos para entender algo tan complejo y tan cambiante como son las ciudades, sus barrios, sus distritos, etcétera, ¿no? Y como todos esos determinantes, que antes le llamábamos determinantes sociales o determinantes urbanos, tienen que ver con la salud. Pero
Pero claro, aquí se nos ha colado, en la COVID se nos ha colado la zoonosis, se nos han colado los veterinarios, se nos ha colado el virus, se nos ha colado el West Nile, se nos ha colado todo porque es la realidad. Y en el caso de la COVID, creo que no es descabellado pensar que las ciudades en China que han digamos, explotado demográficamente y que han avanzado y se han comido la naturaleza y que se han comido la biodiversidad y que han tenido una relación no solo mucho más cercana entre el mundo animal y el mundo digamos, humano, sino además una relación, digamos, pervertida o nueva, que es algo que estábamos estudiando, antes lo hablábamos Elisa y yo, ¿no? Yo que ya soy mayor, cuando yo estudiaba en Johns Hopkins epidemiología, me acuerdo que un compañero mío empezaba a estudiar los murciélagos y el ébola, y todos estábamos como diciendo, bueno, este tío vive una película, ¿no? Vive una película de Batman y encima le sacan en televisión. Entonces nos parecía algo como de ciencia ficción, y ahora nos parece lo más normal. No nos parecía normal en el ébola, ahora ya nos parece normal porque hemos hablado y discutido mucho sobre estos temas. Entonces yo creo que la salud urbana, no me cabe ninguna duda de que nos da un marco de reflexión y de investigación y de acción para llegar a proteger la salud de toda la población. En este sentido me gustaría volver a lo que decía la doctora Ana María Neira, porque creo que hoy en día tenemos un serio problema de sostenibilidad, de cambio climático y salud. Y eso, fijaos, en España, aquí que hablamos mucho, ¿no?, de la España vaciada, el 80% vivimos en un mundo urbano. En Europa es el 80%, pero es que las proyecciones demográficas dicen que 2/3 del planeta, del mundo mundial, como decía Manolito Gafotas, viviremos en una ciudad para el 2050. Es decir, que tener en cuenta qué ocurre en las ciudades con respecto a nuestra salud es clave para el 80% de los españolitos y españolitas, pero va a ser clave para el 2/3 del planeta. Y volviendo al tema que decía la doctora Neira, la contaminación principalmente hoy en día se da en las ciudades, ese aire, ¿no? Me pareció fascinante su frase, ¿no? Ese aire que debería ser parte de nuestra salud y de nuestro quehacer diario, involuntario, se está convirtiendo en algo negativo, se está convirtiendo en algo ya pernicioso para nosotros, algo que es una auténtica perversión. Eso ocurre principalmente en las ciudades y ocurre principalmente por el tráfico rodado. Por lo tanto, creo que hay una unión clara entre la sostenibilidad, entre la salud y el marco que nos da las ciudades, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos mucho que trabajar. Creo que es muy difícil ese trabajo, ¿no? Creo que no, repito un poco la pregunta, ¿no?, que le hacía antes a Ana. Es fantástico que nos encontremos aquí con todo tipo de personas y de backgrounds, pero luego es muy difícil, porque ni siquiera entre los académicos nos organizamos, porque unos publican artículos de 10.000 palabras con 2 autores o con uno, y otros publicamos artículos de 25 autores con 3.000 palabras. Y podemos llegar al premio Nobel con ese artículo si lo publicamos en Nature and Science. O si publicamos varios. Pero eso no le vale para nada a un sociólogo, a un geólogo o a un geógrafo, ¿no? Y entonces yo creo que eso tenemos que acabar con ello, porque va en contra del reto social, ¿no?, al que debe sin duda contribuir la ciencia. Y en ese sentido, el tema de la alimentación, que se ha hablado antes, que me preguntabas, Graciela, yo creo que es clave, ¿no? Yo me he pasado, perdí parte de mi miopía y parte de mi pelo estudiando epidemiología nutricional, que es algo que es de las cosas más difíciles que hay dentro de la epidemiología, porque saber qué comemos y qué efecto tiene sobre la salud aunque parezca muy sencillo, es un carajal. Y la epidemiología nutricional hoy en día ya prácticamente no nos vale, porque ahora ya hablamos de dietas planetarias, porque sabemos, como decía antes Graciela y decías tú, que la producción de nuestra alimentación tiene un efecto fundamental, otra vez pernicioso, negativo sobre el medio ambiente, que es lo que decía también Ana María Neira, después de la polución venía la producción alimentaria. Por lo tanto, ya hoy en día cualquier tipo de investigación que hagamos sobre menús infantiles, como el proyecto que tengo ahora europeo, ya no es solo un menú saludable, es que tiene que ser un menú sostenible.
Y ese menú sostenible no sabemos tampoco qué es. Porque a lo mejor es fantástico darle mangos a nuestros hijos, pero resulta que es que el mango viene en avión desde Brasil. O los kiwis fantásticos que compramos a 4 euros vienen de Nueva Zelanda. O las fresas maravillosas que compramos una caja de 2 kilos a 5 euros, resulta que están acabando con Doñana y están producidos por personas en semiesclavitud. Entonces, esto no funciona. Pero es parte de lo que comemos y es parte de nuestra salud. Por lo tanto, ahora mismo vivimos en un momento que yo creo que es fascinante, pero que es complejísimo y que necesita de que nos entendamos y de que trabajemos juntos y de manera coordinada, pero que esa coordinación tenemos que ser muy conscientes de esa complejidad y creo que, repito un poco lo que decía antes también, las agencias de financiación científica tienen mucho que decir en esto, ¿no? Yo tuve la suerte de tener un proyecto del Consejo Europeo de Investigación que por necesidad te obliga a tener un equipo interdisciplinar. No puedes optar a ninguna de esas ayudas, proyectos de 1,2 millones, 2 millones, 10 millones de euros. Nunca los vas a pedir desde tu nicho de conocimiento, los vas a tener que pedir desde un nicho de conocimiento interdisciplinar y probablemente, y esto ya es parte de cómo se hace la investigación en Europa, donde también se cuenta con la comunicación, y es decir, con vosotras y vosotros. Entonces, creo que dentro de ese mundo de la complejidad, pues creo que habéis dado en la diana, porque creo que dedicar este congreso a algo tan difícil como es una salud única es fundamental, pero creo que nos tenemos que romper mucho los sesos y ser humildes y reconocer al otro como un compañero. Vale, 2 preguntas rápidas. La primera muy fácil, la segunda un poco más complicada. La primera, la fácil. ¿Cómo se llama tu estudio que estás haciendo? Porque te vamos a pedir entrevistas seguro sobre ese tema de alimentación infantil y con alimentación sostenible. Pues ese proyecto se llama School Food for Change, que yo llevo la parte del el efecto del cambio de los menús en la dieta y en la salud de los niños en Madrid, en Milán, en Umeå, que está casi cerca del Círculo Polar, y en Viena. Ese es el proyecto que llevamos ahora mismo. ¿Ya te podemos hacer entrevistas o todavía no nos puedes dar ninguna información? Sí, estamos empezando ahora mismo. Bueno, y ahora la pregunta difícil. Tú vas a un ayuntamiento de una ciudad y le hablas de Ciudad y One Health y te escuchan. Bueno, no sé si está por aquí el alcalde, me imagino que no, pero si hay alguien que sea un compañero, trabajador o alguien que trabaja en su gabinete, que escuchen a Graciela, porque vamos a llamar a su puerta. Y mi experiencia en este sentido es muy mala. Es muy mala y además os digo una cosa, que además os lo digo a vosotras y a vosotros, es que solo me hacen caso o nos hacen caso si vosotros lo contáis. A mí me ha pasado de recibir el mayor proyecto de investigación que se puede recibir en Europa, irme a la Asamblea de Madrid, y lo puedo decir sin ningún problema porque ocurrió, y no hacerme ni caso. Pero cuando digo ni caso quiere decir silencio sepulcral. O sea, no sabían ni qué preguntar. Al cabo de 3 meses, al cabo de 6 meses, te llama la cadena SER, te llama el ABC, te llama El Mundo, y los mismos políticos que hicieron un silencio sepulcral te llaman y te dicen, ahora lo entiendo, y ahora me interesa. Entonces, creo que vuestra labor es clave, pero creo que además, también lo decía antes Ana María, creo que lo que necesita un político no es un artículo de investigación, no sea de 10.000 palabras o de 3.000 o en Lancet o en Science, sino lo que necesita a lo mejor es un policy brief o es una reunión o es otro vocabulario que tenemos que empezar a aprender los científicos, y en ese sentido tenemos mucho que hacer también nosotros y nosotras y ser autocríticos también, claro. Muy bien, pues lo intentaremos y hablar mucho más de ello. También nos cuestan los medios, que sacar información de este tipo. Y vamos al segundo invitado, que es Antonio Arenas. Él es presidente del Colegio de Veterinarios de Córdoba, y a mí me gusta que creo que habéis hecho una excepción aquí en Andalucía, porque tú sí has estado desde el principio de la pandemia, antes de que se declarase pandemia, como miembro de un comité de expertos. O sea, veterinarios que entran dentro del comité de expertos para ayudar a prevenir, bueno, no a prevenir no, porque ya estaba la pandemia lanzada, pero desde luego a luchar contra ella. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué ha aportado la veterinaria en la lucha contra el COVID?
Bueno, realmente, en primer lugar, agradecerte la invitación y, por supuesto, felicitaros también a ANIS por la enorme idea que habéis tenido de hacer un congreso dedicado a un tema que yo creo que es fundamental hoy día, que es One Health. Voy a, digamos, a ordenar un poco la pregunta porque digamos que entiendo que One Health, después de llevar explicándola en clase, porque yo soy catedrático de enfermedades infecciosas y zoonosis en la Facultad de Veterinaria de aquí de Córdoba, y el concepto One Health, aunque digamos el concepto o el paradigma como tal se creó pues a primeros de este siglo, es un área de conocimiento que se viene explicando desde hace muchísimos años, ¿no? en veterinaria. A nosotros no nos coge en absoluto de nuevas este término. El concepto One Health es fundamentalmente comunicación. Se habla mucho de la transversalidad o de la transversalidad, en este caso del concepto, pero es cierto que aunque los conocimientos, porque es que, digamos, medicina y veterinaria fundamentalmente, que son los gestores de la sanidad, uno de la sanidad humana y otro de la sanidad veterinaria, el fundamento que tienen es de muchas otras ciencias, es decir, que tomamos y nos nutrimos de otras muchas ciencias, y esa es la transversalidad que tiene el concepto One Health. Lo que pasa es que ahora hay que traerlo al suelo, hay que llevarlo al terreno. Y ahí, digamos que lo que hace falta es mucha comunicación y mucho entendimiento. Mucha comunicación, por eso vosotros tenéis también mucho que ver ahí. Siempre que ha habido algún problema gordo sanitario desde el punto de vista de enfermedades animales que se puedan transmitir a las personas, ejemplos te puedo poner, por ejemplo, en Dinamarca, un problema de fiebre Q. Los médicos y los veterinarios no se ponían de acuerdo porque la importancia de la fiebre Q en medicina es muy grande, puesto que afecta a las personas y a personas que tienen una enfermedad desde un punto de vista médico muy grave, y sin embargo los animales no tienen prácticamente importancia. Entonces, claro, el ponerse en comunicación, el llegar a esa comunicación, pues ahí ha fracasado ese One Health, ¿no? Y ahora aquí ocurrió también en rabia, en el brote, seguramente recordaréis, en el año 2014, que hubo un brote de rabia en un perro aquí, en Toledo, no sé si recordáis. Bueno, pues en Toledo pasó exactamente igual. Había unos servicios veterinarios que le daban mucha importancia a la rabia, y en medicina, que bueno, que también se había mordido un chico y faltó esa comunicación. Por eso digo que el concepto de One Health está muy bien, es un concepto que es necesario, pero que tenemos que trabajarlo mucho, básicamente los actores de llevar a cabo eso, la gestión de la sanidad entre médicos y veterinarios, ¿vale? Eso es fundamental. Estamos trabajando en ello. De hecho, la Universidad de Córdoba ya se ha creado, en la facultad, en el grado de Medicina, se ha creado este año, se estaba intentando hacer una asignatura que se llama One Health, es decir, para que, digamos, el médico que se está formando en medicina humana entienda bien lo que es el concepto. Ya digo que nosotros lo tenemos desde hace muchísimo tiempo asimilado y ya digo, yo vengo explicando zoonosis desde hace muchos años y siempre hablamos de lo mismo, es decir, que hay que controlar las enfermedades en los animales para que después en las personas también la repercusión sea mínima, y de eso hay muchísimos ejemplos. La rabia era una enfermedad que era muy prevalente en España entre las personas y había muchos casos. Se hace un control de la enfermedad en los perros y la enfermedad desaparece en las personas. La brucelosis, la fiebre de Malta, una enfermedad que era muy prevalente, que había un porcentaje de un 40% de personas, sobre todo rurales, que tenían la enfermedad y que, sin embargo, pues debido a las campañas de erradicación en el ganado, se ha llegado también a controlar, y no son enfermedades que no tienen importancia. Por eso digo que ese concepto que
es nuevo como tal concepto, como nombre, pero lo que es el paradigma es muy antiguo ya. Y la parte de la pregunta era tu papel en ese comité de expertos que se ha creado. Sí, efectivamente. El papel, bueno, hemos estado, se generó este comité, se formó para el asunto de la listeriosis, cuando apareció el brote de listeriosis. Y seguidamente, pues al poco tiempo, bueno, nos constituimos como comité de alertas de salud pública de alto impacto, que así se llama, y después seguidamente pues apareció la COVID. Ahí hemos asesorado al consejero y a la Junta de Andalucía en todos los aspectos relacionados con lo que sabíamos de coronavirus. Los coronavirus hace muchísimos años que se conocen en veterinaria, desde el año 1940 me parece que fue, que se aisló el virus de la bronquitis infecciosa aviar, y bueno, desde entonces venimos peleando con ellos. Sabemos cómo funcionan las vacunas, sabemos cómo funcionan en todas las especies, porque además afectan a todas las especies, al vacuno, afectan al perro, al caballo, es decir, que son un grupo de virus que una de sus características fundamentales por las cuales se mantiene en la población es que es capaz de infectar a muchas especies distintas. Esa es una de las estrategias que tienen este tipo de virus como para, digamos, mantenerse en las poblaciones, ¿no? Y bueno, pues ahí hemos estado intentando decirle cómo se controla en las personas, en los animales, y estableciendo los planes de contingencia. Lo que pasa es que es muy complicado, es decir, los planes de contingencia en veterinaria están muy claros. Aquí aparece una enfermedad nueva que no se conoce. Hace unos años apareció una que era la enfermedad de Schmallenberg, una enfermedad completamente nueva. Inmediatamente se pusieron en marcha una serie de un plan de contingencia y se controló la enfermedad en poco tiempo. Eso mismo deberíamos de haber hecho con el coronavirus. Control de movimientos, por ejemplo, pero aquí cualquiera controlaba el movimiento. Es decir, si nos hubieran hecho caso, pues probablemente los aeropuertos no se hubieran abierto o no se hubiera permitido ese paso, porque es que es uno de los puntos fundamentales, y además sabiendo, como se sabía, que en el SARS-CoV-1, que era el SARS, efectivamente, con la epidemia del SARS, se sabía que la enfermedad se movía por el movimiento de personas. Entonces, si sabíamos eso, ¿cómo permitimos el movimiento de personas? Yo creo que en líneas generales, por un lado, nos despistamos mucho, nos creímos mucho que por el hecho de haber conseguido controlar el SARS, lo íbamos a hacer igual, pero no se hicieron las cosas como se hicieron con el SARS. Aparte que este virus es también más contagioso, pero aparte de eso. Y después otro asunto que yo creo que también es trascendental es que las grandes decisiones no han sido, digamos, totalmente técnicas, sino que han sido mucho más políticas que técnicas. Entonces, eso ha condicionado mucho la pandemia también. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Abrimos uno de preguntas, no sé qué hora, no tengo hora. ¿Tenéis la hora alguien? A las -5, son las 8 menos 5. 8 menos 5, o sea que nos queda... ¿Nos queda nada? Bueno, vale, bueno, vamos a dar unos minutos de algunas preguntas y ya cerramos. Perdonad, porque, bueno, no sé. Venga, alguna pregunta. Compañeros, que queráis hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes que están ahora. ¿Habláis ahora o calláis para siempre? Yo os quería comentar... ¿Ahora? ¿Sí? ¿Mejor? Vale. ¿Ahora se escucha mejor? Vale. Soy Xavi Granda, freelance. A mí, como a muchos de nuestros compañeros, a mí me tocó en Telemadrid comentar la pandemia y fue muy complicado actualizarme. Leí muchísimos libros de epidemiología
y el que más me llamó la atención es el mapa fantasma, no sé si lo habéis conocido. Es un libro que recomiendo a todo el mundo, por lo que comentaba Manuel, que me hubiera gustado que estuviera presente, por el papel clave que tienen las ciudades en la salud. Me cambió muchísimos puntos de vista y me dio muchísimo que pensar, efectivamente, en un mundo cada vez más urbanizado. Bueno, para el que no lo haya leído, es la historia de Whitehead y cómo nace la epidemiología moderna a raíz de una epidemia de cólera en Londres en el siglo XIX, y a partir de ahí cómo el papel que tienen las ciudades en la salud. Es evidente que cada vez más, es un mundo cada vez más urbano, tendrá un papel predominante, y quería ver vuestra opinión de eso, ¿no? De cómo hacer ciudades más saludables, no solo con menos humos, sino mucho más, con problemas de depuración como hay en el tercer mundo, la importancia de apostar por unas ciudades verdaderamente saludables. Gracias. Nos falta el experto. No. Bueno, si quieres, Manuel, que se dé un momentito porque tiene otra intervención en otro congreso, igual vuelve, si quieres esperar que vuelva. No, en lo que nos respecta a nosotros de producir el alimento para esas ciudades, pues está claro que todo el tema de las grandes explotaciones ganaderas, las macrogranjas, las producciones intensivas, pues está claro que también tiene un impacto súper fuerte en las enfermedades, que es en lo que yo trabajo, ¿no? Y de hecho, pues con lo que hablábamos de gripe aviar, pues se ha visto que las macrogranjas estas inmensas que hay, pues muchas veces son el propio foco. Es verdad que siempre hace falta un contacto con las aves silvestres, pero una vez que entra el virus en una granja de estas inmensas es casi imparable. Y es un poco también lo que ha pasado con los bisones, en el ejemplo del SARS-CoV-2, que son súper sensibles y bueno, la gente no hacía mucho caso, pero es que una vez que entraba, hay tantos animales, la densidad es tan alta en un espacio tan pequeño que la replicación del virus es explosiva. Entonces yo creo que asociado a eso, a cómo vamos a producir el alimento para estas ciudades tan inmensas, eso va a ser también muy, muy importante en cuanto a emergencia de patógenos y de sostenibilidad. Entonces, ahí es un reto muy, muy grande para el sector ganadero y de sanidad animal. Eso es desde el lado que podemos decir nosotros, pero... Sí, bueno, y desde el punto de vista de producción animal también. La huella del carbono, por ejemplo, una explotación de ganado vacuno de leche hace 50 años, era enorme. La que hay ahora es mínima, es decir, que la mejora de las técnicas de gestión del rebaño están favoreciendo mucho eso. Y lo que te refieres, está claro que ya Hipócrates, en su libro de las epidemias, de las aguas, vientos o aires y lugares, que estamos hablando del siglo IV, V antes de Cristo, ya decía que las ciudades tenían que organizarse de tal manera que fueran más saludables para las personas. Es decir, que esto no es un tema moderno, es un tema también ya muy antiguo, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que es muy complicado hacer un diseño de una ciudad que sea desde un punto de vista sanitario muy efectiva, porque claro, digamos, las ciudades modernas se pueden diseñar de otra forma, haciendo pues lo que se hace, por ejemplo, en las grandes explotaciones, es decir, la manera que hay de mitigar que una gran epidemia se extienda en una población, en una macrogranja, como estamos hablando, es mediante la zonificación, es decir, la compartimentalización de esa explotación, de tal manera que se hacen dentro de una misma, se hacen distintas zonas más pequeñas. Eso es lo que habría que hacer con las ciudades, pero ya tenemos que meter a los arquitectos aquí también, por eso decimos que esto es un tema transversal totalmente. Pero después, a la hora de llevarla a cabo, lo que es la sanidad en sí, la salud, tienen que ser los profesionales de la salud los que tienen competencias en la salud, los que la lleven a cabo. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Venga, fenomenal. Tenemos dos aquí, una aquí y otra aquí. Venga, yo tiene el micrófono, adelante. Fenomenal. Hola, ¿qué tal? Se me escucha, ¿verdad? Soy José Plaza, periodista y trabajo ahora en el Instituto de Salud Carlos III. La pregunta es un poco sencilla. ¿Vosotros, allí y por aquí todo el mundo, creéis que la gente sabe lo que es el concepto de One Health? ¿Que somos capaces de trasladar este concepto que todos tenemos tan claro y que yo creo que no ha calado socialmente?
¿Quién quiere contestar de vosotros? Bueno, yo creo que es verdad que nosotros, como llevamos mucho tiempo hablando de ello, nos creemos que ya lo entienden, pero yo me di cuenta, bueno, en general, ahora en la pandemia mucho en Twitter o hablando con periodistas y tal, que claro, lo llaman como un concepto nuevo, o sea, realmente hace falta todavía mucho tiempo, explicar muy bien los detalles. Cada vez en One Health se meten más cosas. Al principio era un poco biólogos, médicos, veterinarios, muy centrado en sanidad, pero ahora pues ya hemos visto cómo se abre el campo, sociólogos, antropólogos. Entonces yo creo que incluso necesitamos como una redefinición, o que nos quede claro a nosotros, porque yo hablo mucho de la parte sanitaria, pero al final como la parte más médica, pero que es un concepto amplio. Entonces, yo creo que sí, que es una tarea complicada todavía, que nosotros igual estamos muy acostumbrados a oírlo, pero que la sociedad no tanto, y yo en eso sí que veo que tenéis un papel fundamental y que nos habéis ayudado muchísimo. Yo, pues, cuando he hablado con periodistas en estos 2 años, me ha encantado pues eso, cómo sintetizan y cómo sacáis el jugo de lo que ir a la esencia, ¿no? Entonces yo creo que sí, que vosotros como intermediarios sois fundamentales para hacer llegar a la sociedad el concepto, y a muchos políticos que todavía no saben muy bien qué es eso. Lo oyen por ahí, pero no está nada claro. Yo creo que todavía queda trabajo, sí. ¿Preguntabas tú también? Hola, soy Albert Concepción de RIA Comunicación. Es más que una pregunta, un comentario. ¿Nos da la sensación de que para justificar todas estas pandemias usamos la técnica fácil de echarle la culpa a los animales, precisamente? Sí, la verdad es que un poco sí, pero la realidad es que el 60% de las enfermedades infecciosas que afectan a los humanos son zoonosis, y si hablamos de las emergentes, el 75% tienen origen animal, el 75%. Entonces, hombre, es verdad que los animales no votan y no se quejan, pero es que el origen de muchas estas emergentes sí son los animales. Entonces tenemos que atenderlo, pero claro, tampoco puede ser la solución fácil de, bueno, nosotros pues por ejemplo, como con lo del West Nile, que al principio decían no, que había sido un mosquito nuevo que había venido, que no estaba nunca aquí, y no, el West Nile se transmite por Culex pipiens, que es el mosquito que hemos tenido aquí toda la vida. Entonces es verdad que tenemos cierta tendencia a decir, no, es una especie nueva, es un animal nuevo, no es que es un murciélago muy desconocido de no sé dónde. Eso tampoco es, pero tener el concepto de que el origen de un porcentaje altísimo de las emergentes es animal, eso es una realidad. Te digo, perdona un segundito, Sí, no. Te digo algunos nombres: SIDA, Zika, West Nile, ébola, es decir, te suenan, ¿no? Pues todos ellos son, influenza, por ejemplo, todas ellas son enfermedades procedentes de animales, desafortunadamente. Muy bien, Coral. Hola, buenas tardes. Soy Coral La Rosa, de Informativos Telecinco. Me ha preocupado mucho los datos que comentaba el doctor Colón, porque, bueno, sabemos que la mayoría de las enfermedades, los acabáis de nombrar, tienen origen en animales, pero esos datos que ha contado, a uno se le ponen los pelos de punta pensando en cómo se amplía el periodo por el cambio climático para malaria, para dengue, que son enfermedades que no son olvidadas, pero en fin, están en territorios que a veces no preocupan tanto. Pero mira tú por dónde que nos movemos. Ya decía antes también Antonio Arenas que nos movíamos, y eso hace transmisión. ¿Realmente estos datos le han puesto los pelos de punta a alguien que pueda tomar decisiones en cambiar estas situaciones que están llevando al cambio climático y por lo tanto amenazan nuestra salud? Es decir, realmente cuando usted cuenta esto, ¿a alguien se le ponen los pelos de punta, aparte de a nosotros, que bueno, podemos hacer pero no tanto? Gracias. Quisiera creer que sí. Algunos de mis compañeros que han estado involucrados en este estudio van a atender la COP 26, van a presentar los resultados de este y otros estudios que hemos hecho a lo largo de los últimos 8 años, con la esperanza de que esto tenga una resonancia en las personas que toman las decisiones. Ahora, por otro lado, no solamente hacemos simulaciones a futuro, también hacemos algo que comentaba Ana. Los sistemas de salud son esencialmente reactivos, generan políticas de control cuando las epidemias ya están en marcha. Y una de las cosas en las que hemos estado trabajando es en la prevención, en desarrollar sistemas de alerta temprana para la prevención. Y en ese sentido sí hemos tenido un poco más de resonancia en algunos países. Yo creo que es muy importante
aparte de tomar acciones para mitigar los efectos del cambio climático, tomar acciones para mitigar y controlar las enfermedades para que si el cambio climático sucede, por lo menos hayamos atacado este tipo de problemas de raíz y que no generen este tipo de epidemias. O por lo menos que no generen una epidemia de estas magnitudes. Y para eso hay que hacer 3 cosas. Uno, monitorear. La otra es desarrollar sistemas de vigilancia. Y la otra es desarrollar sistemas de alerta temprana. Si llevamos a cabo estas 3 acciones, es posible que en el futuro, aunque el cambio climático sucediera, este tipo de enfermedades no desarrollaran este tipo de brotes epidémicos que nosotros estamos pensando que podrían llegar a suceder, o que por lo menos la población de riesgo sea diferente o significativamente menor. Ojalá y este tipo de cosas resonaran más en los diferentes tomadores de decisiones, pero la verdad es que, como mencionaba Ana, hay que ser muy cautelosos y en lo particular yo he estado trabajando en este tema los últimos 14 años y con tristeza puedo decir que la resonancia en los tomadores de decisiones ha sido muy baja. Bueno, creo que lo has contestado bastante bien. Xavi, última pregunta. ¿Me escucháis ahora? Sí, al hilo de comentabas, Elisa, los bulos es un tema que nos preocupa a todos muchísimo. Llevamos muchos años hablando de esto y hemos vivido la apoteosis del bulo. Quería saber vosotros, como expertos, cuando escuchabais en determinados colaboradores de medios de comunicación decir que poner en duda el origen zoonótico del virus, ¿qué pensabais? O esos que decían, ¿no? Como en Wuhan hay un laboratorio y el virus salió de Wuhan, pues blanco y en botella. ¿Qué pensabais cuando veíais este tipo de colaboraciones en los medios? Pues hombre, pues ¿qué vas a pensar? Pues yo pensaba, digo, joder, nosotros trabajamos en el P3 más grande de España, lo siguiente que salga ya va a ser para nuestra culpa seguro. No, pero a ver, pues es un poco desesperante, claro, porque tú en tu círculo te crees que esas cosas, ¿cómo las va a pensar alguien? O sea, pero claro, es que pues te mueves más en el mundo académico y de la investigación y es un poco una burbuja, ¿no? La realidad es que hace falta un trabajo inmenso para que la gente confíe en nosotros, que vosotros nos ayudéis a transmitir bien el mensaje, que les llegue bien y claro, tenéis un trabajo tremendo con esto, pero era un poco desesperante, sí, ¿no? Yo particularmente que he trabajado mucho estos últimos años con flavivirus, especialmente con el virus del oeste del Nilo, West Nile, que llevábamos 10 años trabajando, detectando el virus y los anticuerpos en caballos y en aves. O sea, sabíamos que existía desde hace muchísimos años, llevamos alertando que podía pasar y tal. Y entonces, cuando hubo el brote justo en el 2020, que pasó todo en el 2020, pues eso, nos desesperábamos con eso, que si era un mosquito invasor, luego no, que pues, las aves, bueno, que se podían infectar, pero que tampoco era tan importante, cuando son el reservorio fundamental y si no hay infección en aves nunca va a llegar a los humanos. Entonces, un montón de pequeñas cosas que, bueno, pues en los medios que tenemos nosotros, pues Twitter o lo que podemos hacer, vamos intentando decir, oye, que esto no es así, pero bueno, sí, pues ¿qué puedes hacer? Desesperarte un poco e intentar usar, o sea, yo antes de la pandemia tampoco usaba mucho Twitter, pero vi que, digo, bueno, pues a través de ahí parece que la gente escucha un poco, hace caso y tal, entonces, bueno, pues también nosotros estamos descubriendo nuevas vías de cómo hacer llegar un poco mejor el mensaje. No sé, los demás, con los bulos. Perfecto, pues yo creo que es el momento de cerrar, pero tengo la última pregunta trampa, lógicamente, para cada uno de ellos, que es, vamos a dar, ya sé que esto es muy complejo, que son muchas medidas, pero vamos a dar el poder, por un día, de poder tomar una decisión urgente de por dónde empezar. ¿Por dónde empezaríais? Una primera decisión urgente de cómo empezar a implantar el enfoque de salud única One Health para la prevención de futuras enfermedades o actuales. Una única medida por cada uno de ellos para empezar. ¿Por dónde empezarías, Felipe? Yo creo que empezaría por desarrollar sistemas de alerta temprana. Creo que es importante que estos sistemas de alerta temprana sean, por una parte, efectivos y comprensivos. Comprensivos desde el punto de vista que involucren este approach, este sistema de One Health, de buscar una manera de desarrollar sistemas que permitan el monitoreo de las diferentes enfermedades desde un punto de vista más holístico. Antonio. Vigilancia epidemiológica. Si quieres, la amplío, pero vamos, yo creo que con una adecuada vigilancia epidemiológica se pueden prevenir muchísimas de las enfermedades que están apareciendo. Y, por supuesto, dinero para la investigación. Perfecto. Sí, pues es un poco parecido. Yo creo que como invertir en investigación sería el primer paso, ¿no? Yo creo.
pero después eso, que creerse de verdad los beneficios de esta aproximación, no decirlo porque hay que decirlo en el discurso, sino entender con ejemplos concretos por qué esta aproximación es tan importante y entender que los recursos o todo lo que derivemos a intentar crear espacios en las universidades no es un gasto, sino una inversión, que se dice mucho, pero es que es la realidad. Entonces, pues eso es muy genérico, tampoco... Pero ya hemos enfocado, que era la idea. ¿Por dónde empezamos, por dónde arrancamos, por dónde enfocamos? ¿Quieres comentar algo más? Yo creo que hay, siguiendo con lo que dice Elisa, hay una cosa que es muy importante. Los costos o el impacto económico de la prevención es infinitamente inferior a los impactos económicos que puede tener el tratar de curar este tipo de enfermedades. O, en el caso del cambio climático, prevenir o mitigar el cambio climático. Yo creo que invertir en prevención es fundamental en este tipo de programas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Ha sido un placer escucharos, hemos aprendido muchísimo. Gracias también a Manuel, que se tiene que ir corriendo, a María y a Ana. Y nada, hemos terminado esta primera jornada de nuestro único congreso, en el que por fin nos vemos las caras, y creo que es el momento de tomarnos algo en este cóctel. Muchas gracias a todos. Gracias.